Hola peques y pecas, personas diminutas, bienvenidos a Moeche y a ver si lo vemos ahora, a su castillo. Estamos justo delante del castillo de Moeche, vamos a verlo, vamos a ver esto, este pequeño Es el castillo de las megas, ¿eh? barrio que hay con alrededor del castillo y un poquito el castillo por fuera y si podemos por dentro. Bueno, pues como todos los castillos necesitan su inexpugnabilidad. Por tanto, para llegar a él, primero subir una cuestecita, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos una vista del castillo. Bueno, este castillo, el castillo de Moeche, como casi todos los castillos de España, es propiedad de los duques de Alba, ¿vale? Me vais a perdonar, pero es que la cuestecita se las trae. Bueno, este castillo fue remodelado hace, no sé, como 10 años, como mucho. Antes estaba completamente en ruinas y de hecho, por la razón por la que estaba en ruinas es que la gente de los alrededores hacía sus casas con las piedras del castillo. Esto se hacía en muchas ocasiones, ¿vale? No se tenía ese respeto, digamos, interés por la historia, las cosas históricas y se aprovechaban. Vale, pues vamos a ver un poquito alrededor del castillo. Lo primero que tenemos aquí es el foso defensivo, que bueno, pues ahora es un lugar lleno de plantas, pero antes pues podía tener agua o simplemente era un foso para impedir que los atacantes pudieran entrar en él. Bien, aquí tenemos una entrada. Hay que decir este castillo que fue uno de los puntos de la revuelta de los irmandiños. Bueno, pues está abierto. Yo pensaba que estaría cerrado por el tema del coronavirus. Entonces, vamos a verlo por dentro, si os parece. ¿Ok? Seguidme. Bueno, estamos dentro del castillo. Pensaba que estaba cerrado por el tema del coronavirus, pero hemos tenido la suerte de que está abierto y que hoy martes, encima, es visitas gratuitas. Entonces, pues genial. Tenemos que llevar la mascarilla, eso está claro por sanidad y además porque hay una visita de unos niños, entonces es lo que hay. Vamos a dar una vueltecita por el interior del castillo. Bueno, aquí vemos parte del muro, ventanales, las puertas. Bueno, como quería comentar, este castillo fue uno de los puntos claves en la revuelta de los irmandiños allá por el siglo XV. Luego hablaremos un poquito de ello. Pero veréis cómo estaba esto. Esto eran unas ruinas increíbles y lo han habilitado chulísimamente. Esto está genial. Esto que tenemos aquí, pues es la plaza de armas, la plaza principal del castillo, donde había pues las actividades de entrenamiento de los soldados, etcétera. ¿Vale? Este castillo es de los señores de Castro Enríquez e Osorio, señores del Reino de Galicia. Estamos en lo alto del castillo, en lo que son el pasillo de las almenas, de las defensas, y como os decía, este castillo fue uno de los puntos claves de la revuelta de los irmandiños, que como digo fue a principios, casi mediados del siglo XV, después de las guerras entre Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara. ¿Qué pasó? Pues que después de estas guerras se les dio muchísimo poder
demasiado poder a los señores feudales. ¿Os acordáis? La Edad Media, el sistema de gobierno que había era el feudalismo. ¿En qué consistía el feudalismo? Pues que había un señor, el señor feudal, que era el dueño de las tierras y el dueño de estas fortalezas, y que tenía como vasallos pues a los campesinos, a las personas que trabajaban las tierras para él. Le daban una parte de lo que cosechaban y del ganado, y pues con lo que les quedaba malamente vivían como podían. Además, el feudalismo, ese sistema de vasallaje, lo que obligaba a estas personas es que si el rey entraba en una guerra con otro, el señor feudal entraba en guerra con otro señor feudal, estaban obligados a ir a la mili, a ir a la guerra. Vale, pues como sabemos, el poder conlleva una responsabilidad, y a veces el poder, ¿qué es lo que hace, Vidal? Corrompe, huele mal. Porque el poder conlleva una gran irresponsabilidad. ¿Qué pasó? Los campesinos se rebelaron contra los poderes de los señores feudales. Y en toda Galicia, en todas las fortalezas, los campesinos, las personas que vivían bajo estos señores feudales se rebelaron contra ellos, asaltaron sus fortalezas, y pues este castillo fue quemado por esas revueltas, ¿vale? Eso es lo que se llama la revuelta o a revolta dos irmandiños. Luego, más adelante, allá por el siglo XVI, en Castilla, pues tras la llegada de Isabel la Católica como reina de Castilla, pues sufrieron algo parecido, que se llamó la revuelta de los comuneros o de las comunidades de Castilla, una cosa parecida a lo que pasó aquí en el Reino de Galicia con los irmandiños. Pues aquí podéis ver una vista de lo que es todo el castillo, ¿vale? Y de las vistas del castillo. No te voy a comprar, no sé qué comprar. Esto que tengo a mis espaldas es una saetera, ¿vale? Es pues un pequeño hueco que servía para la vigilancia, y además desde aquí los soldados disparaban con sus arcos o con sus saetas, por eso se llama saetera, a los atacantes, ¿vale? Y además estaban muy resguardados porque simplemente ellos podían disparar, era muy difícil que una flecha del enemigo entrara por ese hueco. Sin embargo, ellos desde aquí podían disparar sin ningún problema. Los castillos, sobre todo, tenían un propósito de defensa, ¿vale? No solamente de defensa de las personas que vivían en él, de los señores feudales, sino también de las personas que dependían de ellos, de sus campesinos, ¿vale? Cuando se corría el riesgo de una invasión o de que pues el enemigo fuera contraatacara, el señor feudal tenía la obligación de abrir las puertas de su castillo para que sus vasallos entraran y se refugiaran en él. Las escaleras no se acaban nunca, seguimos subiendo escaleras estrechas y altas. Esta gente, digo, tenía que tener unos muslos, unos pantorrillas increíbles. Bueno, pues esto de aquí es lo que se llama la torre del homenaje. Es la torre principal de todos los castillos. Pues desde aquí podemos ver toda la vista del valle, ¿vale? Estos eran los dominios de los señores de Osorio. Aquí al fondo tenemos la iglesia y el cementerio. Todas las iglesias así de este estilo, pequeñitas en Galicia, tienen la misma arquitectura, ¿vale? La torre, esa torre de piedra, y que es la que las caracteriza, y bueno, pues la planta cruciforme, ¿vale? Son iglesias pequeñitas y funcionales. Bueno, estamos en una zona que no viene explicado exactamente qué es. Se dice que es
Las marcas de canteros que os indican. Bueno, es un sitio donde hay marcas de cantero. Ahora lo vamos a ver Sí, pues están aquí. y vamos a explicar un poquito qué son. Bueno, aquí podemos ver que en las piedras hay algunas marcas. Estas marcas las hacían los canteros, las personas que trabajaban con ellas. Y era su firma, ¿vale? Era su manera de decir, esta piedra le he dado forma yo. ¿Vale? Aquí tenemos otra marca. Cada uno tiene su propia marca. ¿Veis? Aquí tenemos otra. Esta era una cosa muy normal en la época antigua. Veis que esta marca se repite mucho, pues porque será del mismo obrero. ¿Vale? Irmandiños manda o conde de Lemos reconstruir o castelo de Moeche. Os vasalos son obrigados a contribuir con rendas e xornadas de traballo. Dirixen a obra oficiais e mestres canteiros vizcaínos. Andaban en la dicha obra... bueno, esto es en castellano. No, es en él. Andaban en la dicha obra vizcaínos oficiales que labraban en ella esto está mal. La gente los servían e traían lo que le mandaban. Sería xente, ¿no? Daqueles que traballaron aquí quedan na bóveda e no corredor da torre de homenaxe as marcas de canteiro que os identifican. El cartel que ha leído Eva, como veis al principio, bueno, está en gallego, ¿vale? Pero esto está como en castellano. Vale, sí, esta parte está en castellano antiguo. ¿Vale? Está en castellano antiguo, por eso hay ciertas palabras que... Eso dije que era castellano. Vale, sí. Bueno, pues nos viene a decir que después de la revuelta de los irmandiños, el conde de Lemos mandó reconstruir el castillo y se lo mandó a hacer a unos canteros de Vizcaya, vascos. ¿Vale? No te mates. Eso voy a intentar no matarme por la escalera de caracol. Que lo consigue, que lo consigue. Además, no te mates tú tampoco, ¿eh? Esto, la verdad que está complicado porque son muy estrechas al mismo tiempo que altas. Entonces imaginaos la guardia si tenía que bajar corriendo para cualquier cosa aquí, vamos, el rijostio que se metían era de campeonato. Esto parece que no acaba nunca. Ya por fin llegamos al final. Bueno, pues hemos acabado nuestra visita al castillo de Moeche. Hemos hablado un poquito también con el El de la puerta. el chico, bueno, es un historiador, es pagado por la Diputación de La Coruña, pues, para atender a los visitantes y hablar con ellos y bueno, también vigilar el castillo en su turno. Y te dice algo muy interesante. De la revuelta. Sí, bueno, nos ha comentado una cosa muy interesante sobre la revuelta de los irmandiños que os hablé antes, que fue la primera revuelta social, no de la península, sino de Europa. Digo península, que no digo España, porque en la Edad Media España no existía como tal, como comunidad política, ¿vale? Eran diferentes reinos, muchas veces enfrentados entre sí. Pues estaba el reino de Castilla, el reino de Aragón, que eran los principales, pero también estaba el reino de León, al que al principio pertenecía la parte de Galicia. Luego Galicia tuvo su propio reino, digamos. Sí, su propio reino. Y bueno, España como tal, como la conocemos hoy día, pues los historiadores no están muy de acuerdo todavía, pero muchos dicen que fue a raíz de los reyes católicos,
cuando se puede empezar a hablar de España como tal. Bueno, realmente no es así porque Isabel era reina de Castilla, mientras que Fernando era rey del Reino de Aragón. Entonces cada uno iba por su lado, ¿vale? Sí es cierto que a la muerte de Isabel, Fernando se convirtió en rey regente, también de Castilla. Y bueno, ahí podríamos hablar de una pequeña, digamos, una unión de reinos y por tanto lo que es el comienzo de la España como la conocemos hoy día. Pero bueno, ese era el dato importante, ¿vale? La revuelta de los irmandiños fue la primera revuelta social contra el poder establecido de toda Europa. Nos quedamos con ese dato. Espero que os haya gustado la visita a el castillo de Moeche. Hola, esto que tengo aquí en mis espaldas es lo que se llama el cruceiro de Sanxurxo. Los cruceiros son, pues como veis, pequeños monumentos, un crucifijo, ¿vale? Que los hay por toda Galicia. ¿Qué representan? Pues sobre todo representan la fe católica de los gallegos. Bueno, y aquí a mis espaldas tenemos lo que es la iglesia de Sanxurxo, que es la iglesia de aquí, de esta parte de Moeche. Bueno, pues estas iglesias, como digo, se caracterizan sobre todo por esa torre con esa cúpula de piedra, ¿vale? Y bueno, pues son todas parecidas, en realidad pueden variar un poquito, pero esto es lo que es la iglesia. Está cerrada, así que no podemos entrar a verla. Esto que tengo a mis espaldas es un caserón que se hace como 15 años o más que está en venta, pero es chulísimo, a mí me encanta, porque diréis que no, para mí me recuerda a la mansión de la familia Munster. Pues aquí tenemos el caserón. A mí me parece una auténtica pasada, ¿vale? Cómo es. Ahí con sus bancos para sentarse. Lleva ahí mucho tiempo abandonado o cerrado. Me encantaría poderlo comprar. Es una pasada.